y directores de área, a todos quienes nos observan en esta sesión ordinaria número 67-2025, convocada para el día de hoy a las 10:30. Por favor, señor secretario, constate el quórum. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras vocales. Buenos días con todas las personas que están conectadas. Procedo con su disposición a tomar lista a efecto de constatar el quórum. Vocal Soranda Oya Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente, señor presidente, con 3 vocales presentes. Nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 067-2025. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, se inicia la presente sesión a las 10:39. Por favor, señor secretario, de lectura al orden del día. Procedemos, señor presidente. 1, lectura al orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, AP 0729, SNCD 2025-KR, prescribe martes 5 de agosto de 2025. 3.2, AP 0702, SNCD 2025-MS, prescribe jueves 7 de agosto de 2025. 3.3, OFS 0634, SNCD 2024-KM, prescribe jueves 7 de agosto de 2025. 3.4, OFS 0599, SNCD 2024-JH, prescribe viernes 8 de agosto de 2025. 4, varios. Hasta aquí, señor presidente, la lectura de la orden del día. Gracias, señor secretario. Por favor, en puntos varios existe información que deba ser considerada como urgente, por favor. Sí, señor presidente, me permite informar a este pleno que ha ingresado la siguiente documentación respecto a el expediente MOD P 0126 SNCD 2025 JS, prescribe jueves 7 de agosto de 2025. El OFS 0575 SNCD 2024 KM, que prescribe jueves 7 de agosto de 2025. Y el trámite que reza de la siguiente manera: análisis y resolución para aceptar la renuncia de la directora nacional financiera del Consejo de la Judicatura. Estos 3 puntos han sido remitidos a las vocalías, señor presidente. Gracias, señor secretario. De conformidad a lo que establece el artículo 9 del reglamento, se califica la información mencionada por usted como urgente. Con esto se pone a consideración el orden del día. Es que existe alguna observación a las vocalías, por favor, se las da a conocer. Sin observaciones. Gracias. Si no hay observaciones, se aprueba el orden del día. Señor secretario, por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto del orden del día, que es lectura de comunicaciones. En este punto, de igual manera, me permite informar a este pleno que no ha ingresado documentación. Gracias. Continuemos, por favor. Continuamos. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, AP 0729 SNCD 2025-KR, que prescribe el martes 5 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Solanda Oya. A ver, buenos días con todas y todos. La sumariada y recurrente es Marianita Elizabeth Montalvo Pasquel, quien actúa como mediadora coordinadora de la Oficina del Centro de Mediación de la Función Judicial. Ella no habría realizado la apertura del expediente de mediación número 100-402-2018-18 en el Sistema de Registro de Información del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, conforme lo establecido en los artículos 14, 15, numerales 2, 6, 9, 11, 17, artículos 18, 28, 34, 35 y 36 del Reglamento del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, así como del numeral 1.4, 3.1, 321, 324, 4.1 de la Guía de Operación y Gestión de Oficinas de Mediación, más aún
no realizó las acciones concernientes al proceso de mediación, sino únicamente generó una constancia, entre comillas, en correspondencia a los artículos 47 y 51 de la Ley de Arbitraje y Mediación, inobservando de esta manera los artículos 3, 4, 8 y 11 del Reglamento de Fijación de Costos Administrativos de los Servicios de Mediación de la Función Judicial. Por este hecho, se indica que habría incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el literal A del artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el artículo 81 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público. Por favor, que a través de control disciplinario podamos conocer los demás detalles, el análisis y la recomendación. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Los hechos imputados a la servidora sumariada tienen como antecedente el escrito presentado el 13 de junio del 2024 por la psicóloga Tatiana Rocío Rivadeneira Burbano, ex mediadora promotora del Centro de Mediación de la provincia de Imbabura, quien informó que realizó una audiencia en el año 2018 con expediente número 100-402-2018-0018, en el cual las partes, acompañadas de su abogado, se acercaron a la oficina de la UPC con una constancia realizada por la abogada Marianita Montalvo, funcionaria de la Oficina de Mediación Otavalo. De esa constancia suscrita por la funcionaria en mención, existió un incumplimiento. Sin embargo, dicha constancia no cumpliría con los parámetros ni el modelo de gestión del Centro de Mediación de la Función Judicial. Del expediente se evidencia que, en efecto, la sumariada suscribió un documento de mediación denominado constancia, en el que se observa que en la Oficina de Mediación de Otavalo, el 28 de diciembre del 2017 a las 16 horas, acudieron 2 ciudadanos quienes realizaron un acuerdo respecto de la compra-venta de un equipo de ordeño. Al respecto, se debe indicar que a la sumariada le correspondía aperturar un expediente de mediación en el momento que tuvo conocimiento de la solicitud de mediación presentada por parte de los usuarios, pues así lo dispone el artículo 15, numeral 6, y el artículo 28 del Reglamento del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. No obstante, de las constancias probatorias se observa que la única actuación realizada por la hoy sumariada fue un documento denominado constancia respecto de un acuerdo al que llegaron las partes. Sin embargo, es importante indicar que, según lo establece el artículo 15, numeral 9, artículo 34, 35 y 36 del reglamento antes indicado, únicamente se elaboran documentos de constancias cuando exista imposibilidad de mediación, y que cuando existe acuerdo de las partes se elabora y suscribe las correspondientes actas de acuerdo total o parcial. En el caso que nos atañe, se observa que la servidora sumariada inobservó esta normativa, error que fue subsanado por la psicóloga Tatiana Rocío Rivadeneira Burbano como mediadora del Centro de Mediación de la Función Judicial, quien posteriormente elaboró el acta de mediación con acuerdo total, Oficina de Mediación UPC Nuevo Amanecer, registro número 001.10.005, solicitud directa. Como consecuencia de ello, se establece que la hoy sumariada no realizó un debido registro de los documentos suscritos en las oficinas de mediación. Por otra parte, es menester indicar que al tratarse de un asunto de mediación por reclamo sobre calidad de bienes, se establece que se trata de una materia con tarifa cuyo pago inicial le correspondía al solicitante conforme lo establecido en los artículos 4, 8 y 11 del Reglamento de Fijación de Costos Administrativos de los Servicios de Mediación de la Función Judicial. Sin embargo, dicha norma fue inobservada por la sumariada, pues evidencia que los certificados de depósitos de estas tarifas recién fueron realizados cuando la psicóloga Tatiana Rocío Rivadeneira Burbano, ex mediadora promotora del Centro de Mediación de la provincia de Imbabura, se encargó del expediente de mediación y subsanó el error cometido por la anterior servidora mediadora, hoy sumariada. En razón de que la sumariada inobservó los procedimientos establecidos por la institución, se determina que incurrió en la conducta establecida en el artículo 42, literal A, de la Ley Orgánica del Servicio Público, cuya parte pertinente se establece lo siguiente. Artículo 42 de las faltas disciplinarias, faltas leves. Se considerarán faltas leves las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar por el orden interno, tales como desobediencia a instrucciones legítimas, verbales o escritas. Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa, en concordancia con el artículo 81 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la sumariada abogada Marianita Elizabeth Montalvo Pasquel
por sus actuaciones como mediadora coordinadora de oficina del Centro de Mediación de la Función Judicial. Segundo, ratificar parcialmente la resolución sancionatoria expedida el 30 de junio del 2025 por el doctor Hugo Salomón Imbaquingo Narváez, director provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura, esto es únicamente en relación a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 42, literal A de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el artículo 81 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público y que por la cual se impuso a la sumariada la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si es que hay alguna observación. Por mi Ninguna. parte, ninguna. En ese caso, elevo a moción la recomendación que nos ha dado la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boyesquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos. Continuamos, corresponde el 3.2, AP 0702 de CNCD 2025-MS. Prescribe jueves 7 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupangui. Doctora Yolanda, usted tiene la palabra. Perdón, he estado con el micrófono apagado. Vuelvo a empezar. Las sumariadas, en principio, son la doctora Maritza Piedad Rodríguez Avilés y la abogada Janet del Rocío Montero Samaniego, jueza y secretaria de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia 3 de Carapungo, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, respectivamente. La doctora Maritza Piedad Rodríguez Avilés, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia 3 de Carapungo, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, recurrió de la decisión. La secretaria no recurrió. El hecho se detalla de la siguiente manera. En el presente expediente se le atribuyen a las servidoras sumariadas que presuntamente no habrían remitido la información a la que se encontraban obligadas. Esto es, el informe requerido mediante decreto de 15 de julio del 2024 por los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dentro de la acción de protección número 17-573-2021-00297, incurriendo en la falta disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial y lo determinado en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Del análisis de las pruebas sobrantes en el expediente se establece que mediante decreto de 15 de julio de 2024, dictado dentro de la acción de protección número 17-573-2021-00297, los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dispusieron que la doctora Maritza Piedad Rodríguez Avilés, en su calidad de jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia número 3 de Carapungo, remita un informe detallado de sus actuaciones dentro de dicha causa, a lo cual se le concedió un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación realizada a su correo institucional, notificación que consta fue practicada el mismo día. No obstante, la jueza sumariada no remitió dicho informe dentro del plazo conferido, esto es, hasta el 17 de julio de 2024, conforme consta en la resolución del 19 de julio del 2024, a las 16 horas con 7 minutos, emitida por los jueces de la sala, en la que dejaron constancia del incumplimiento del término concedido.
Sin embargo, consta que la jueza sumariada remitió el informe requerido el 19 de julio de 2024 a las 23 horas con 55 minutos al correo institucional satye.pichincha@funcionjudicial.gov.es y posteriormente el 22 de julio del 2024 al correo institucional de los jueces y del secretario de la sala. Si bien dichos envíos fueron extemporáneos, es evidente que la orden fue finalmente cumplida, por lo que no existió un incumplimiento de la disposición judicial. Por tanto, se concluye que la conducta atribuida a la jueza sumariada no radica en el incumplimiento del requerimiento en sí mismo, sino en la inobservancia del plazo fijado para su cumplimiento. En consecuencia, no se configura la falta prevista en el artículo 107, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo verbo rector exige no remitir la información requerida, circunstancia que no se presenta en este caso, ya que la información fue efectivamente remitida, aunque fuera del plazo concedido. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por la doctora Maritza Piedad Rodríguez Avilés por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia 3 de Carapungo del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Segundo, revocar parcialmente la resolución sancionatoria expedida el 19 de junio de 2025 por la abogada Gisela de Lourdes Ibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, únicamente en lo que respecta a la sanción impuesta a la doctora Maritza Piedad Rodríguez Avilés por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia 3 de Carapungo del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Tercero, ratificar el estado de inocencia de la doctora Maritza Piedad Rodríguez Avilés. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si tienen alguna observación, señora vocal, señor presidente. Sin observaciones. Bueno, Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. apoyo. Secretaría, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Continuemos, por favor. Corresponde el siguiente punto, señor presidente, el 3.3 OFS 0634 SNCD 2024-KM, que prescribe el día jueves 7 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Solanda. Gracias. Este caso tiene como sumariados a Clever Danieli Sigüenza Jaramillo por sus actuaciones como director provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura en ese momento, y también a la ingeniera Andrea Paola Orellana Zavala por actuar como analista 1 de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo. A ellos se les imputa haber cometido presuntamente la infracción disciplinaria que consta en el numeral 12 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que textualmente dice que son infracciones gravísimas y que se aplicará a la servidora o al servidor de la función judicial la sanción de destitución en las siguientes causas. El numeral 12, manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la función judicial, por cuanto el abogado Clever Danieli Sigüenza Jaramillo, en su calidad de autoridad provincial, habría autorizado la deshabilitación de los jueces en el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano y no haber solicitado a través de un informe al director nacional de gestión procesal del Consejo de la Judicatura sobre los cambios de estado de puestos de trabajo que se habrían ejecutado en el mes de octubre del 2023, con lo cual habría inobservado el numeral 6 del Manual de Procedimiento del Módulo de Administración de Talento Humano, y en cuanto a la ingeniera Andrea Paola Orellana Zavala, por cuanto ella habría ejecutado los cambios de estado de puestos de trabajo de jueces sin contar con la respectiva autorización por parte de el director o directora nacional de gestión procesal. Por favor, que el análisis, la profundización del caso y la recomendación nos apoyen desde la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De las pruebas aportadas se ha evidenciado que el antecedente de los cambios de puesto de trabajo fueron las peticiones realizadas por los señores jueces de los cuerpos pluripersonales de juzgamiento, quienes alertaron que cuando uno de los 3 jueces que conforman el Tribunal de Garantías Penales de Morona Santiago, que es un único tribunal,
se ausenta por licencia o por otra causa, el sistema SATYE lo reemplaza con otro juez del mismo tribunal, por lo que el mismo sistema en ese momento se bloquea por duplicidad de firmas, impidiendo que se siga sustanciando las causas con normalidad. Estas novedades llegaron al conocimiento del director provincial sumariado, quien solicitó a las unidades provinciales pertinentes busquen una solución y directriz con las máximas autoridades de la institución. Así se observa que en cumplimiento de sus disposiciones, la dirección provincial, mediante memorando número DP 24 UPTIC 2023-0053M de 17 de agosto del 2023, solicitó a la Directora Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que se proporcione alguna solución a fin de que el Tribunal de Garantías Penales de Morona Santiago pueda cumplir con sus funciones. Dicha solicitud fue trasladada a la Directora Nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura mediante memorando número DNTICS 2023-1852-M de 17 de agosto del 2023, por ser el área de su competencia. Es decir, que la dirección provincial a cargo del servidor sumariado, al pretender obtener un pronunciamiento de las autoridades nacionales, estaba intentando dar cumplimiento con lo dispuesto en el precitado numeral 6 del Manual de Procedimiento de Módulos de Administración de Talento Humano. Esta predisposición del director provincial se ve reflejada en el memorando número DP 14-2023-2857M de 18 de agosto del 2023, mediante el cual dispuso a las áreas técnicas lo siguiente: por el incidente presentado, disponga a la Unidad Provincial de Talento Humano eleve una consulta de manera inmediata a la Dirección Nacional de Talento Humano, esto con el fin de que el sistema no se manipule y se cuente con una autorización expresa por parte de la máxima autoridad competente. En otras palabras, el director provincial buscaba contar con la autorización de una autoridad institucional y no proceder de manera arbitraria. Es importante subrayar que el inconveniente de duplicidad de firmantes estaba provocando que las causas judiciales en materia penal se detengan y no se tramiten con la celeridad que amerita. Es por ello que las áreas técnicas de la Dirección Provincial de Morona Santiago insistían al director sumariado se autorice como mecanismo de desactivación de puestos para realizar el sorteo prioridad, a fin de solventar el incidente y no se vulneran los derechos de los usuarios del servicio de justicia. Es importante destacar que dentro del expediente disciplinario no existen elementos que permitan presumir que se buscó obtener provecho personal o beneficio alguno. Lo que se ha comprobado es una actuación guiada por la buena fe y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas al director provincial. En cuanto a las actuaciones de la ingeniera Andrea Paola Orellana Zavala, analista 1 de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago, se debe indicar que actuó bajo instrucciones del director provincial sumariado, es decir, sin discrecionalidad, por lo que devendrían improcedente atribuir responsabilidad administrativa por los hechos e infracción imputada, pues no se observa que por su parte se configure una manipulación grave al sistema de la función judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, ratificar el estado de inocencia de los servidores judiciales sumariados, abogado Clever Danieli Sigüenza Jaramillo, por sus actuaciones como director provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura en ese entonces, e ingeniera Andrea Paola Orellana Zavala, por sus actuaciones como analista 1 de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si es que tienen alguna observación. Ninguna. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedo, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Continuemos, por favor. Señor presidente, corresponde al 3.4 OFS 0599-2024-2024-JH, que prescribe el viernes 8 de agosto de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. El sumariado es del magíster Wilson Javier Villarreal Leiva, por sus actuaciones como director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura. En el auto de inicio de sumario dictado el 24 de julio del 2023, dentro del expediente disciplinario número 11001-2023-0006-Z, existiría una insuficiente fundamentación fáctica, al no haberse determinado con precisión y de forma clara los hechos constitutivos de las infracciones disciplinarias imputadas.
lo que presuntamente haría conocer de que el sumariado incurriría en la infracción disciplinaria prevista en numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entrego la palabra a la Dirección Técnica para la sustentación del informe. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos probatorios que constan en el expediente disciplinario, se tiene que, mediante escrito ingresado el 4 de mayo del 2023 por la señora Marian Elisa Egel Dorneman, interpuso una denuncia en contra del doctor John Esteban Espinosa Villacrés por sus actuaciones en el patrocinio de las causas, ya que dicho profesional era su abogado patrocinador y posteriormente interpuso demandas en su contra, patrocinando a las personas que ella demandó con su representación legal. Actos que presuntamente se adecuarían a las provisiones establecidas en los numerales 4 y 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Consecuentemente, el magíster Wilson Javier Villarreal Leiva, director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, dictó un auto el 24 de julio del 2023 dentro del expediente número 11-001-2023-0006Z, acto mediante el cual se dispuso el inicio de un sumario disciplinario en contra del doctor John Esteban Espinosa Villacrés, abogado patrocinador de causas, por cuanto habría incurrido en las faltas disciplinarias establecidas en los numerales 4 y 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, sin determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Una vez concluida la fase de sustanciación del sumario administrativo en instancia provincial mediante resolución de 18 de julio de 2024, se resolvió imponer al abogado John Esteban Espinosa Villacrés la sanción de multa de 3 remuneraciones básicas del trabajador por incurrir en las provisiones establecidas en los numerales 4 y 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, razón por la cual el doctor John Esteban Espinosa Villacrés, al no encontrarse de acuerdo con dicha resolución, interpuso el recurso de apelación mediante escritos ingresados el 22 y 23 de julio del 2024 para que sea conocido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, órgano colegiado que el 24 de julio del 2024 resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de inicio del sumario disciplinario dictado el 24 de julio de 2023 dentro del expediente disciplinario número AP 0587 SNSD 2024 JH. Por cuanto no se determinó con precisión y de forma clara los hechos constitutivos de infracción disciplinaria imputado en el mencionado auto, misma que fue calificada como una insuficiencia de fundamentación fáctica. En el contexto de los hechos expuestos, se determina que efectivamente el auto de inicio dictado por el servidor sumariado del 24 de julio del 2023, dentro del expediente número 11-001-2023-0006Z, carece de congruencia frente al sujeto pasivo del sumario, pues al no haberse establecido las circunstancias constitutivas de la inconducta de modo, tiempo y lugar, es decir, la manera en que se había llevado a cabo el hecho, el momento en que ocurrió y el lugar donde se produjo, elementos necesarios a fin de garantizar un debido proceso, se violentó la garantía prevista en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al magíster Wilson Javier Villarreal Leiva por sus actuaciones como director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura, responsable de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer al magíster Wilson Javier Villarreal Leiva por sus actuaciones como director provincial de Loja del Consejo de la Judicatura la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. Hasta aquí, señor presidente. Consulto a las vocalías si es que existe alguna observación. Si no existen observaciones, elevo moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, por favor, tome votación. Con su venia, señor presidente. Vocal Soranda Hoy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, corresponde el punto 4 varios. El primero que ha sido incluido es el MOT P 0126 de CNCD 2025-JS. Prescribe el jueves 7 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la vocal Soranda Huyes. Gracias. En este caso, la sumariada es Andrea Estefanía Andy Cerda, que actuaba como trabajadora social del Sistema de Atención Integral de la Fiscalía en la provincia de Napo, y a ella se le
ha sancionado pecuniariamente por 6 ocasiones en el lapso de un año. Esa ha sido decisión tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura en varios expedientes disciplinarios, el número 670 del 2024, el número 15.001, el 14 más bien del 2023, del 27 de marzo del 24, el AP 0790 del 2024, también el 19 del 2023, el expediente 034 del 2024, de 26 de abril del 2024, el expediente 32, también este del 20 de abril del 24, y el 36 del 30 de abril del 2024. Y uno final, el 35 del 2024, que se resolvió el 25 de junio de 2024. Por lo tanto, estas resoluciones han sido emitidas desde el 27 de marzo del 2024 al 25 de junio del 2024. Por favor, señor presidente, que a través de control disciplinario nos apoye con los detalles el subdirector nacional. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso se evidencia que la servidora sumariada ha sido sancionada pecuniariamente por 6 ocasiones dentro de los sumarios disciplinarios que mencionaré a continuación. El expediente disciplinario AP 0670 SNCD 2024, mediante la cual en resolución de 27 de marzo del 2024 se ratificó la sanción pecuniaria del 5% de su remuneración. Dentro del expediente número AP 0790 SNCD 2024 JH, en resolución de 18 de abril del 2024 se ratificó la sanción pecuniaria del 5% de su remuneración mensual. Dentro del expediente número AP 0034 SNCD 2024 JH, en resolución de 26 de abril del 2024, se ratificó la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración mensual. Dentro del expediente número AP 0032 SNCD 2024 LV, mediante resolución de 30 de abril del 2024, se ratificó la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. Dentro del expediente número AP 0036 SNCD 2024 LV, en resolución de 30 de abril del 2024 se ratificó la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. Dentro del expediente número AP 0035 SNCD 2024 BL, en resolución de 25 de junio del 2024 se ratificó la sanción pecuniaria del 10% de su remuneración. En ese contexto, la sumariada adecuó su conducta a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber sido sancionada disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de un año. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado de 24 de enero de 2024 emitido por el abogado Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar a la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del SAI de Fiscalía Provincial de Napo, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 3 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, haber sido sancionado disciplinariamente con sanción pecuniaria por más de 3 veces en el lapso de un año. Tercero, imponer a la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda por sus actuaciones como trabajadora social del SAI de Fiscalía Provincial de Napo la sanción de destitución. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de los puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora judicial sumariada, licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Quinto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución de la licenciada Andrea Estefanía Andy Cerda. Hasta aquí, señor presidente. ¿Quién está esto Tengo observaciones. No, yo tengo observaciones. ¿Quién está con la ponencia de esto? Ya me perdí. Usted, doctora. ¿Yo misma? Ya. Ah, ya. Ok, gracias. Este es el caso. Si no hay observaciones, elevo a moción la recomendación de control disciplinario. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor.
A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde el OFS 0575 SNCD 2024-KM. Prescribe jueves 7 de agosto de 2025. La ponencia está a cargo de la doctora Yolanda Yupanqui. El sumariado es el doctor Juan Carlos Mariño Bustamante, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura, encargado en ese entonces. El hecho se detalla así. El hecho imputado, presuntamente constitutivo de la infracción disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, se concreta en que, mediante auto de inicio de 4 de enero del 2024, emitido dentro del expediente disciplinario 23001-2023-0131, seguido en contra del abogado Emerson Giovanni Curipayo Ulloa, en su calidad de juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo, atribuyó a este último la infracción prevista en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, por presunta retención indebida del proceso penal número 23281-2017-006-10. Sin embargo, los hechos evidenciaban una posible configuración de retardo injustificado en la administración de justicia, tipificado en el artículo 107, numeral 5 del mismo cuerpo legal. Pese a ello, el entonces director provincial no motivó adecuadamente cómo la omisión de reducir a escrito una decisión dentro del plazo legal podía subsumirse en la figura de retención indebida, cuya naturaleza jurídica se refiere a la posesión física del expediente y no a la falta de formalización escrita de una resolución, lo que derivó en una errónea tipificación de la conducta atribuida y vulneró los derechos del servidor sumariado. Le ruego, señor presidente, autorizar la intervención del subdirector de control disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. De la revisión del expediente disciplinario se constata que mediante oficio sin número de 8 de diciembre de 2023, la abogada Adela Bertilia Díaz Jumbo, en su calidad de secretaria de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas, remitió a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura la resolución de 26 de octubre del 2023, emitida por los jueces de dicha sala dentro del proceso penal número 23281-2017-00610, seguido por el delito de lesiones ocasionadas en accidente de tránsito. En dicha resolución se declaró la prescripción de la acción penal al haberse superado con creces el plazo de 5 años previsto en el artículo 417, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, considerando que la audiencia de formulación de cargos se efectuó el 11 de abril del 2017 y la sentencia escrita fue notificada recién el 18 de abril de 2023, configurando a criterio de dicho tribunal una dilación injustificada que conllevó a la extinción de la acción penal. En atención a dicha resolución judicial, el 4 de enero del 2024, el doctor Juan Carlos Mariño Bustamante, en su calidad de director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura encargado, resolvió iniciar de oficio el sumario disciplinario número 23001-2023-0131 en contra del abogado Emerson Giovanni Curipayo Ulloa por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal de dicho cantón, atribuyéndole la infracción gravísima prevista en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, consistente en la presunta retención indebida del proceso penal por más de 6 años, afectando así los principios de legalidad y celeridad procesal. Sin embargo, del análisis del auto de inicio y del contenido de la resolución judicial antes referida, se advierte que el hecho concreto atribuido al juez sumariado corresponde a la demora en emitir y notificar por escrito una sentencia previamente dictada de manera oral. A pesar de ello, se le imputó la infracción de retención indebida sin explicación jurídica sobre cómo tal conducta se encuadraría en dicha figura, la cual requiere la posesión física o la negativa a entregar documentos, procesos o bienes bajo su responsabilidad, y no meramente la omisión de formalizar una decisión judicial por escrito. En consecuencia, se identifica una clara incongruencia entre el hecho atribuido y la norma invocada, configurándose una errónea tipificación. Esta falta de fundamentación afectó directamente derechos constitucionales del sumariado, como el derecho a la defensa y el principio de legalidad garantizados en los artículos
75 y 76, números 1 y 7, literales A, C y L de la Constitución de la República del Ecuador. En este contexto, se concluye que el auto de inicio de 4 de enero de 2024, emitido por el doctor Juan Carlos Mariño Bustamante, director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura encargado, en ese entonces adolece de una motivación suficiente al no justificar como la conducta atribuida al abogado Emerson Giovanni Curipayo Ulloa por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Santo Domingo, consistente en el retardo de la emisión escrita de una sentencia, encuadra en la infracción de retención indebida tipificada en el artículo 109, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, las consideraciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, declarar al doctor Juan Carlos Mariño Bustamante por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura encargado en ese entonces, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber vulnerado el debido proceso en las garantías establecidas en artículos 75 y 76, números 1 y 7, literales A, C y L de la Constitución de la República del Ecuador. Segundo, imponer al doctor Juan Carlos Mariño Bustamante por sus actuaciones como director provincial de Santo Domingo de los Áchilas del Consejo de la Judicatura encargado en ese entonces la sanción de multa del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. Consulto si existen observaciones. La doctora Valles tiene levantada la mano. Sí, muchas gracias. Y yo recuerdo muy bien este caso porque se inicia cuando en el Consejo de la Judicatura hace un poquito más de un año se tomó la decisión de hacer una revisión de qué sucedía en cada una de las provincias y ahí se identificó este caso del juez Curipayo que ahora está destituido y que veo que en el informe no se le pone reincidencia porque nosotros ya hemos destituido a Curipayo. Es uno de estos jueces que abusaron de las garantías jurisdiccionales que liberaron a personas que estaban ya sentenciadas en el mundo de lo penal y utilizó garantías de manera extrafalaria, como por ejemplo a través de habeas data, resolver casos que no cabían en ningún sentido, y etcétera, etcétera. Entonces, yo recuerdo que cuando se inició, una de las cosas que se había debatido es el tema del tiempo que Curipayo tuvo en sus manos el proceso. Y le quiero pedir, por favor, al subdirector Cristian Berresueta, que nos diga cuánto tiempo tuvo retenido en sus manos el proceso por el cual prescribió de lesiones en tránsito, en manos del juez Curipayo. Su autorización, señor presidente. 3 años. Tiene la palabra. Muchas gracias. Primero, señalar, señor presidente, señores vocales, que el presente expediente disciplinario es seguido en contra del director provincial. Sí, yo lo sé, eso, pero yo estoy pidiendo, por favor, el tiempo que retuvo, porque es por retención. Ajá. Es una discusión entre retención y retardo. ¿Qué tiempo retuvo en sus manos el expediente el juez Curipayo? 3 años, 7 meses. Ya. 3 años, 7 meses lo retuvo. Y nosotros conocemos, este señor tiene reincidencia. A mi manera de ver, la figura que utilizó el director provincial de entonces, Juan Carlos Mariño Bustamante, que creo que es incluso juez y estaba encargado, eso no tengo mucha claridad. Él, cuando inicia el proceso, inicia por 109.4 sobre la base del tiempo que Curipayo retuvo el expediente en sus manos y que no redujo a escrito la sentencia. Eso para mí está bien tipificado. No creo que haya sido un error de parte del director de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y por ello yo quiero plantearle al Pleno, a los compañeros, tanto presidente como vocal Yolanda Yupangui, si podríamos, porque eso es una decisión que la podemos cambiar nosotros, resolver la declaratoria de inocencia, porque yo no encuentro que haya habido una mala tipificación de parte del director provincial en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas.
Gracias, doctora Yolanda Yupanqui. Solicito que sea el subdirector de control disciplinario el que aclare la situación, por cuanto en este caso al que se le está sancionando no es a Curipayo, es al director provincial. Entonces me gustaría que el doctor Berresueta aclare esto completamente para que se vea en dónde está la demora. La demora, a mi criterio, está en la emisión de la sentencia. Por favor, doctor Berresueta. Con su Señora autorización, muchas gracias, señor presidente. Sí, como se estaba señalando en la exposición anterior en respuesta a al requerimiento de la doctora Solanda Goyes, el presente expediente disciplinario fue iniciado en contra del director provincial de Santo Domingo por una errónea tipificación en el auto de inicio, porque él señalaba que era retención, cuando a criterio de la subdirección y así del Pleno del Consejo de la Judicatura que resolvió era retardo injustificado. De emisión de sentencia. Doctora Goyes tiene la palabra. Sí, yo quiero rectificar por el tema de la reincidencia. Efectivamente, el caso está iniciado en contra del director provincial de la provincia de Santo Domingo, no en contra de Curipayo, eso está clarísimo. Pero a mí me parece injusto que a un director provincial que hace su trabajo, que determina y hace una tipificación por la vía del 109.4, porque Curipayo se demoró más de 3 años o el tiempo que nos dijo el subdirector en reducir a escrito una sentencia, es obviamente que él físicamente se retuvo había intencionalidad de tener ese proceso en sus manos para no resolverlo y lo dejó prescribir. Por lo tanto, era correcta la tipificación que hizo el doctor Mariño, me parece que es el director, Juan Carlos Mariño. Hizo correctamente y no se le puede sancionar por aquello, por hacer su trabajo. Nosotros ahora le vamos a condenar al director que se enfrentó en un momento bastante complicado, a quien además ya nosotros hemos destituido, que es este juez Curipayo. Por eso es que yo pido que no se le sancione al director provincial, sino más bien que se le absuelva, porque su actuar en hacer la tipificación tiene la lógica del razonamiento que es admisible. Eso nos dicen las sentencias de la Corte Constitucional y nos dice también el Código Orgánico de la Función Judicial. No todo es error, no todo es, así como en el caso anterior, ustedes estaban viendo que actuó de buena fe y acabamos de resolver un caso en donde le absolvemos a alguien porque actuó de buena fe, así se desprende de los documentos. Lo mismo sucede acá. Y a lo mucho deberíamos nosotros ponerle una falta leve, pero porque, perdón, lo que quiero decir es que el hecho de que Curipayo se haya retenido más de 3 años el expediente no es pues una falta leve, es una falta gravísima. Y ese era un momento decisivo del Consejo de la Judicatura de darle un giro a control disciplinario. Y él lo que estuvo es haciendo, aceptando a mi manera de ver el redireccionamiento que a control disciplinario se le dio a inicios del año 2024. Entonces, yo insisto en eso, creo que este director debe ser declarada su inocencia y no sancionado porque hasta por último, igual que el caso anterior que ya resolvimos, es un acto que lo hizo de buena fe, no de mala fe. Le pareció que la figura de retenerse el proceso por parte de Curipayo por más de 3 años y dejar prescribir no era una falta leve, sino una falta gravísima, y por eso le enmarcó en el artículo 109.4. Por eso es lo que yo hago esta solicitud. Doctora Yolanda Yupanqui. Quiero aclarar, al menos desde donde yo le veo. El que cometió la infracción, de acuerdo, fue el doctor Curipayo, quien simplemente demoró la solución del caso que él tenía. Pero ¿qué es lo que pasa? Él ya dio su sentencia oral. Dada su sentencia oral, él lo que hizo es
demorarse en reducir a escrito lo que ya había dicho verbalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el director provincial? El director provincial le tipifica por la prescripción o por haber retenido tanto tiempo, pero no le tipifica por la demora que tuvo desde el momento en que dio su sentencia oral y le transformó a escrita. Ahí está el error. De acuerdo, posiblemente está fuerte la sanción porque está puesta la máxima, que es el 10%. Lo que yo haría es simplemente bajarle, modularle y bajarle la sanción, pero que se equivocó, porque él estaba yéndose contra la demora en el trámite de la sentencia, cuando en realidad no fue por el trámite. La tipificación errónea está en que Curipayo se demoró en emitir la sentencia escrita respecto de la oral. Entonces, él solicitaría por último la modulación de la sanción, reduciéndole del 10% tal vez al 5% o al 3%, pero que hubo error. Gracias. Ya, para ir cerrando, doctora Yolanda Goyes tiene la palabra. Sí, dado que la doctora Yolanda Yupangui ha tenido también una reflexión en el sentido de que le parece exagerada la sanción, yo quisiera plantear que le sancionemos con amonestación escrita para no hacerle la multa, porque esa es la menor que hay y de esa manera yo poderme sumar a la decisión colectiva si es que hay acuerdo. De acuerdo. De conformidad a lo que establece en la normativa, consulto al subdirector. Conforme a lo que se ha manifestado, la sanción pecuniaria en el rango es la más baja, ¿no es cierto? De acuerdo a la tipificación que tiene. Siendo así, no se podría reducir ese porcentaje, porque obviamente podríamos tener ahí un problema en la tipificación, sobre todo en la sanción, y podría vulnerarse al momento de degradar esta sanción en cuanto a la parte remuneracional. Creo yo que se podría afectar al debido proceso, sobre todo a la seguridad jurídica. Por eso es que me sumaría, siempre y cuando exista, obviamente, el apoyo, es lo que se ha manifestado por parte de la doctora Yolanda, acogiendo un poco los criterios de la doctora Yolanda Goyes y la doctora Yolanda Yupangui. Definitivamente, quien está cuestionado aquí en el fondo no es precisamente es el señor Juan Carlos Mariño. Sabemos que él es de sumariado y él tiene que responder por sus actuaciones administrativas, en esto creo que estamos claros. Sin embargo, es por a quién se le inició o no, o debidamente o no, un proceso disciplinario. Entiendo que ese va el fondo, y desde luego que creo que se evidencia que sí existe, independientemente si existió o no una mala tipificación o no, existe la intención de sancionar a esta persona. Que entremos a analizar sobre si es que se lo hace de una manera acorde a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, creo que es lo que nos resalta ahora en tomar una postura de generar una sanción, pero que no sea tan grave porque existió esa intención. Entiendo que va por ahí. Siendo así, acogeríamos la amonestación escrita. Si es que existe alguna observación al respecto, podríamos irnos por ahí. Para cerrar el debate, simplemente entendería que iría por ahí. Sí, sí, yo soy la oponente, ¿no? Sí, a ver, no me opongo de ninguna manera. En realidad se podría modular. Por tanto, en mi calidad de ponente, sugiero que la sanción sea simplemente la amonestación escrita. Listo. Entonces, si tengo algún apoyo, le elevo moción. Sí, solamente para estar claros desde el área técnica, en cuanto a las partes resolutivas, habría que hacer esta modulación de acuerdo a la fundamentación en el numeral 1 y obviamente en el numeral 2. En la fundamentación del numeral 1 se encuentra básicamente el amparo jurídico para hacer la sanción que se consagra en el 2, entonces habría que modular la argumentación jurídica ahí. Entonces, creo que un poco estaríamos
estaríamos en esa línea. La moción sería a la modulación que ha planteado la doctora Yolanda Yupanqui. Le escucho al área técnica. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, al ser el proceso disciplinario haber iniciado por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, que es el organismo sustanciador del Pleno del Consejo de la Judicatura, en este caso únicamente se debe determinar la sanción que el órgano colegiado quiere imponer, no así la modulación, ya que no existe otra infracción que modular. Esta sería la sanción que va a imponer el Pleno del Consejo de la Judicatura. De acuerdo. Se acoge la moción de la doctora, mejor dicho, se eleva moción la doctora Yolanda Yupanqui eleva moción, yo apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Esquelal. En aras del consenso que se ha logrado, pero sosteniéndome en los argumentos que he dado en esta sesión y en este caso en particular, mi voto es a favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos, señor secretario. Continuamos, señor presidente. Corresponde el siguiente punto, incorporado en puntos varios, respecto al análisis y resolución para aceptar la renuncia de la directora nacional financiera del Consejo de la Judicatura. Interviene la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Bueno, permítame solo un momento, por favor. En este momento entrego la palabra a la directora de Talento Humano. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, director general, autoridades. Respecto al punto renuncia presentada por la magíster Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza, directora nacional de Financiera, se tiene que con fecha 12 de agosto del 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura nombró como directora nacional financiera, a través de la resolución número 156-2024, a la magíster Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza, directora nacional de la Dirección Financiera, mediante memorando circular número CJDG 2025-2109-MC, de 4 de agosto del 2025, la Dirección General dispuso a esta Dirección Nacional de Talento Humano se realice un informe técnico respecto a la renuncia presentada por la magíster Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza, directora nacional financiera. Asimismo, la Dirección General dispuso se remita el informe técnico a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica para el trámite correspondiente. Mediante memorando número CJDNTH 2025-3643M de 4 de agosto del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2025-532 de 4 de agosto del 2025, que contiene el análisis previo a la aceptación de la renuncia presentada por la magíster Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza, directora nacional financiera. Adicionalmente, cabe indicar, y es importante mencionar, que la magíster Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza, directora nacional financiera, no mantiene expedientes disciplinarios en su contra. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, tiene la palabra la Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente, señoras vocales, señor director general, demás autoridades. Buenos días. Luego de que la magíster Verónica Isabel Gallego Pilliza presentó su renuncia, el señor director general pues dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que realicemos nuestros informes respectivos. Consecuentemente a eso, pues la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante informe técnico número CJ-NTH-SA-2025, 3532 del 4 de agosto del 2025, expuso dentro de su análisis técnico pues, que la renuncia presentada por la magíster Verónica Isabel Gallegos Pilliza no contraviene ninguna disposición legal y esto concuerda a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y de acuerdo al informe presentado mediante el memorándum número CJ-DNJ 2025-0997-M
del mismo 4 de agosto del 2025 expuso de que efectivamente cuando un funcionario de la función judicial presenta su renuncia, este incurre en el artículo 120, numeral 3, que es que cesa de sus funciones una vez aceptada la renuncia, y que esta renuncia, pues al ser conocido por el Consejo de la Judicatura, no contraviene ninguna disposición legal ni constitucional, motivo por el cual emitió el proyecto de resolución a fin de que el Pleno del Consejo de la Judicatura adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, Dirección General tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores vocales, directores nacionales. En relación en este punto, en mi calidad de director general, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, una vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su exposición señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-532 de fecha 4 de agosto del 2025, el mismo que fue remitido mediante memorándum número CJ-DNTH-2025-3643-M de la misma fecha, así como el proyecto de resolución enviado mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0997-M del 4 de agosto del presente año, se ajustan al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico, así como el proyecto de resolución para aceptar la renuncia de la Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, para poner en conocimiento, quisiera que la Secretaría General proyecte la resolución de lectura al articulado, posteriormente al título de la misma. Señor presidente, siguiendo su disposición, en este momento en sus pantallas se encuentra proyectado el proyecto de resolución y procedo a dar lectura según lo indicado. Artículo único. Aceptar la renuncia presentada por la máster Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza al cargo de Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto del articulado. Procedo a dar lectura al texto del título, que reza de la siguiente manera. Aceptar la renuncia de Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. De esta manera solicito que el área técnica valide los datos que se encuentran consignados en la resolución. Tengo observaciones en el texto, señor presidente. Gracias. Entonces, en este momento, yo elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Perdón, Apoyo. discúlpeme, la resolución, sí, la resolución con los términos propuestos, perdón. Apoyo. Gracias. Secretaría, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente, procedemos a tomar votación. Carlos Holanda Goyesquelal. Dado que yo recuerdo haber respaldado a Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza cuando se le nombró como Directora Nacional Financiera, y luego no tengo ninguna información, no conozco absolutamente nada de lo que suceda en el área, entonces yo me abstengo. Abstención. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupán Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Toda vez que la renuncia es un acto voluntario, conforme se expresa en el memorando circular número CJDNF 2025-0769-MC, suscrito por la señora Verónica Elizabeth Gallegos Pilliza, en donde hace conocer su renuncia al cargo. En este sentido, votó a favor. Favor. Señor presidente, proclamo los resultados. Con 2 votos afirmativos por mayoría de los vocales presentes, se resuelve aceptar la renuncia de Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura. Gracias. Señor secretario, por favor, continuemos.
Señor presidente, en este sentido me permite informar a este pleno con su venia que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Gracias. Agotado el orden del día, siendo las 11:43, se clausura la presente sesión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.